Hola Rocío, ¿qué tal? Aquí contento de Bien, estar con bien. ustedes. Sí, contentos de tenerte también aquí. eh, y nada, listos para escuchar todo lo que han hecho también ustedes. Sabemos que el sector ha sido muy golpeado, así que hay cosas muy interesantes que contar. Dale. Así es, vamos. ¿Ya están, me ven en la pantalla? Te vemos, pero todavía no la presentación. No se ve todavía la presentación. Si no la podemos compartir nosotros, si es que la tenemos. Sí, ustedes la tienen. Ya, perfecto. Entonces la compartimos. Ahí ¿La el ves equipo, por ahora? favor. No, la verdad que no. Bueno, estas cosas pasan en vivo, así que si no compartimos nosotros de una vez. Ok. A ver, chicas, listo. Ahí está, tú nos avisas para ir avanzando. Es que no la estoy viendo. Ah, ¿no ves la presentación? Mm, Yo sí la veo, está como pantalla principal, Sí. en la misma pantalla de Zoom. Ya estás. A ver, creo que ya estás. Estamos viendo la que dice Aeropuertos Andinos del Perú. Ok. No, no. ¿Te parece si lo compartimos nosotros y tú solamente entra a la pantalla del Zoom? Ok. Creo que no estaba. Tú solo entra a la pantalla del Zoom y nosotros lo compartimos. A ver ahí, Mafer, ayúdame porfa para compartirlo nosotros y que Carlos pueda entrar de frente a la pantalla de Zoom. Listo, ahí está. ¿Lo ves? Sí, a ver, quiero la siguiente diapositiva, ¿la pueden Sí, pasar? dale, ahí, Y ahí ahora sí, está. ya estamos. Dale, perfecto, vamos. Bueno, disculpando los inconvenientes, en el caso de Aeropuertos Andinos, nosotros hemos querido reflejar un poco la experiencia de éxito que tuvimos con el inicio de nuestras operaciones en el aeropuerto, orientado básicamente al tema de la sostenibilidad y a las alianzas intersectoriales. Lo que nos ayudó mucho fue básicamente que nosotros tenemos una reglamentación que de alguna manera nos exige a nosotros cumplir con ciertos lineamientos. Entonces, lo primero que tuvimos fue en nuestro haber fue la reglamentación y que todos los stakeholders conocían claramente cómo era una operación en el aeropuerto y la función específica que tenía. Lo que hemos presentado es, como todos en esta presentación, es referente al COVID. El tema del COVID fue una importante oportunidad que nos permitió
muchas cosas, y dentro de las cuales también fue la integración y lo que es las relaciones confiables, afianzarlas y lograr un sostenimiento de la operación con la pandemia. Vamos a analizar también cuáles fueron los principales retos que tuvimos en la implementación de este plan y finalmente con la experiencia de éxito del aeropuerto de Arequipa y las conclusiones. Dale, por favor. Un poco de cherry para comenzar. Somos Aeropuertos Andinos del Perú, que tenemos una concesión por 25 años, que está orientada al diseño, construcción, mejoramiento, operación y mantenimiento del segundo grupo de aeropuertos del Perú. Quería ponerle algunas cifras que es bueno que las tengamos en cuenta. Primero, en el año 2019, en toda la concesión tuvimos casi 3,5 millones de pasajeros, 30.000 operaciones y 5.200 toneladas de carga. En el caso de, vino la pandemia, como ven en el 2020, prácticamente los números se redujeron drásticamente y eso originó, por supuesto, las consecuencias económicas que ya todos conocemos. Nos perdimos un poquito, ¿soy yo? ¿O es Carlos? ¿Sí? Ya Adicionalmente, estás de nuevo. Te habías perdido un ratito, pero ya estás. bueno, y lo que figura en la última parte de la diapositiva es cómo se distribuyen los pasajeros en cada sede. Tenemos Arequipa 53%, Juliaca 16% y así sucesivamente. Como ven, nuestro aeropuerto de Arequipa es el tercer aeropuerto más visitado del Perú, después de Cusco y, bueno, obviamente el Jorge Chávez. Y por lo tanto es importante el desarrollo que se pueda generar a partir de Arequipa hacia la zona sur, que son los aeropuertos en los cuales operamos. Puerto Maldonado, Juliaca, Tacna, Arequipa y Ayacucho. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, entrando al tema de la colaboración intersectorial, es importante que entendamos que ya el aeropuerto tenía un funcionamiento característico y típico generado por lo que les explicaba un poco la norma, la forma de realizar un vuelo, los supervisores, etcétera. Por lo tanto, de alguna manera estábamos haciendo ya la sostenibilidad para el mantenimiento del aeropuerto, sin saberlo, como se hablaba ayer. Estábamos aplicando lo que eran los objetivos de desarrollo sostenible sin tenerlo presente. Entonces, dentro de las partes interesadas, que lo hemos hablado bastante ahora, en la operación de un aeropuerto, está el Estado, digamos, el más numeroso. Tenemos los locatarios, que son los negocios comerciales, tenemos nuestros clientes, que son los pasajeros, nuestro personal y los usuarios tercerizados. En cuanto al Estado, es importante notar que el Estado tiene su estructura propia y adicionalmente tiene sus propias funciones dentro del aeropuerto. Está resaltado el MINSA porque con esta pandemia lo que pasó fue que anteriormente el MINSA tenía una influencia externa no muy notoria en el aeropuerto. A raíz de la pandemia, por ser los especialistas y por tener ellos los médicos especializados dentro de sus filas, se le dio una importancia especial dentro del aeropuerto, porque si venía un pasajero que está contagiado o alguien que tenía los síntomas, había que derivarlo hacia un instituto de salud y retirarlo del aeropuerto por una zona estratégica. Entonces, como ven, el Estado formaba parte importante. Ustedes que continuamente viajan, saben que todas las instancias que uno tiene que pasar cuando realiza un viaje determinado. En cuanto a locatarios, tenemos los negocios comerciales, los servicios especializados, que son los que dan la atención a los aeronaves en tierra, al despacho de combustible, almacenes, etc. Y los equipos, digamos, los personal tercerizado que se dedica a la limpieza, el parking, el mantenimiento, el tópico de salud también, que es para atenciones de emergencia o atenciones primarias. Y los principales, las líneas aéreas, que son los principales habitantes del aeropuerto. Y por otro lado, los clientes, los pasajeros, que son importantes, darles un buen servicio, tenerlos concientizados. Tenemos el personal nuestro, que es, digamos, el principal
habitante también del aeropuerto que se encarga de realizar sus funciones dentro del mismo aeropuerto. Al poner esta diapositiva, lo que quiero que se entienda un poco que dentro del aeropuerto confluyen muchas entidades de diferente tipo, el Estado, los locatarios y los clientes, y que cada uno tiene una responsabilidad específica en la realización de un vuelo. Entonces, cada uno tiene que estar claro de su función dentro del aeropuerto, ahora que ya estábamos pasando a una etapa de pandemia, una etapa nueva en el cual los procedimientos cambiaron, en el cual había que mantener algunas restricciones y son los retos que nosotros comenzamos a enfrentar. Por favor, pásalo. Entonces, dentro de estos retos que tuvimos a raíz de la aparición de la pandemia, teníamos que generar un plan de vigilancia COVID. ¿Por qué? Porque nosotros como aeropuerto, si bien es cierto la pandemia tuvo muchas restricciones, la suspensión de los vuelos, etcétera, el aeropuerto tenía que seguir funcionando. Entonces, como parte del plan, el aeropuerto tenía que seguir conversando con sus stakeholders y comenzando a planear cómo íbamos a continuar esas operaciones y cómo íbamos a realizar las operaciones que habían sido autorizadas por el Estado, que las vamos a ver más adelante. Adicionalmente, las restricciones de los vuelos y las restricciones de viaje. Es decir, nosotros estábamos en pandemia desde el 15 de marzo, nosotros teníamos que seguir operando y teníamos que tener un reto que era realizar los procedimientos para evitar los contagios, para concientizar a los pasajeros que próximamente iban a integrarse cuando se reiniciaran las operaciones, y también a nuestros stakeholders, hacerles entender que todos estos procedimientos nos iban a servir para lograr que los pasajeros no se contagien, que la pandemia no siga creciendo, etcétera, y etcétera. Las restricciones de vuelo, ustedes ya la conocen, de viaje, eran medir la temperatura, no se podía ir con familiares, las cartas de vacunación que fueron apareciendo después, la mascarilla, la declaración jurada, etcétera, etcétera, que fueron cambiando conforme iba combatiéndose la pandemia a través de diferentes acciones por parte del gobierno. Dale, por favor. Dentro de estas restricciones que tuvimos, comenzamos con la reducción de los aforos. Acuérdense, los pasajeros tenían que tener una separación social, utilizar en lo posible los dispositivos electrónicos, computacionales, para no tener contacto. Los controles de seguridad tenían que ser alejados, manteniendo las distancias. Los tiempos de embarque se iban a ampliar por el distanciamiento social propiamente dicho, etcétera. Entonces, esto nos llevaba a reducir todo el espacio que teníamos en el aeropuerto a un 50%. Por lo tanto, eso iba a ser un reto que teníamos que nosotros continuar siendo eficientes, hacer el proceso más eficiente y tratar de cumplir con las restricciones que había por pandemia. Dale, por favor. Después, los protocolos para pasajeros. Era muy difícil hacerle entender a los pasajeros que no podían estar en el aeropuerto con mucha anticipación, que tenían que ir solos, solamente en el caso de restricciones por alguna restricción de movilidad podían entrar acompañados, las filas, respetando distancia social, la desinfección, mascarillas, tratar en lo posible de no tener contacto, el alejamiento de la persona que atiende con diferentes dispositivos, y aparte los procedimientos propios de cara a la aerolínea. Una más, por favor. ¿Le das una más? Dentro de eso, la revisión de los procesos de embarque. O sea, lo que quería en esta presentación, lo que quiero destacar es que el aeropuerto, ustedes conocen, tiene procesos, y estos procesos estaban ya establecidos hacía mucho tiempo. Vino la pandemia, había que revisar estos procesos y en cada proceso cumplir lo establecido en el plan COVID para evitar el contagio y que el pasajero pudiera sufrir
algún contratiempo en cuanto a su proceso. Entonces, tuvimos que hacer revisión completa y adicionalmente en contacto con los stakeholders todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos tenían que tener su propio plan, porque cada stakeholder tiene una responsabilidad dentro de este proceso. En el caso de embarque, por ejemplo, ustedes llegan al terminal, nosotros revisamos lo que es el pasajero cuando entra a su pasaje, antes de entrar al edificio, ya el pasajero tiene que entrar solo. Tenemos el check-in, que es responsabilidad de la aerolínea, y de las colas, mantener las colas. Después se van a las tiendas, dan una caminadita por ahí, compran algo y después van a la seguridad a ver lo que es lo que llevan en su bolso de mano, que no sea peligroso, artículos punzantes, material peligroso, y finalmente que es responsabilidad nuestra. Y después van a la sala de embarque que pasa a responsabilidad de la aerolínea. Lo que quiero hacer entender un poco es que cada stakeholder tiene una responsabilidad dentro del proceso, en el aeropuerto, dentro del proceso de embarque y desembarque. Y cada uno tiene un plan específico. Nosotros como parte del aeropuerto y nosotros como anfitriones tuvimos que hacer que estos planes conciliaran y el proceso fuera uniforme para evitar demoras y para lograr que las actividades comerciales se activaran y de esa manera poder reiniciar los vuelos comerciales, los pasajeros tengan la confianza y cada stakeholder sepa qué función cumplir dentro del aeropuerto. Una más, por favor. Ahora, llevándolo, este gráfico que lo quise poner porque de alguna manera quería que entendieran la esencia del aeropuerto y todo lo que le he explicado anteriormente, cómo lo realizamos dentro del aeropuerto y quiénes están involucrados. En esa pueden ver, en el centro está el aeropuerto, tenemos a la Policía Nacional que tiene muchas funciones dentro del aeropuerto, pasajeros disruptivos, para lo que es tráfico de drogas, para lo que es desactivación de explosivos. Tenemos los servicios especializados aeroportuarios que les comenté también, que son los servicios que ayudan al avión para el embarque pasajeros, para las maletas, para direccionar a los pasajeros, las escaleras. Tenemos aduanas, tenemos migraciones, que en los vuelos internacionales tenemos las líneas aéreas, que son los principales actores, nuestros principales invitados dentro del aeropuerto, y también la torre de control, que es Corpac. O sea, entendamos, nosotros como el aeropuerto somos responsables de todo lo que es la parte del edificio y del movimiento en la plataforma. Lo que es la parte de navegación aérea lo tiene Corpac, que es una entidad paraestatal. Y después no quería dejar de resaltar que el MINSA llegó a formar parte directamente del proceso. Tuvimos que incorporarlo, tuvimos que conversar con ellos, tuvimos que hacerles entender un poco el negocio y de alguna manera ellos tenían ya que incorporarse y ser parte activa del aeropuerto. Las tiendas que tenían restricciones de aforo, que tenían que vender sus alimentos empaquetados, es decir, como ven, este trabajo se tuvo que hacer de tal manera que cada uno entendiera su función específica y pudiera ayudarnos a reiniciar las operaciones en el aeropuerto. Me refiero a las operaciones comerciales. Ahí en todos lados pueden ver a los pasajeros. Los pasajeros, actor principal, siempre está presente, siempre hay que ayudarlo y siempre hay que estarlo orientando hacia qué es lo que tiene que hacer dentro de un aeropuerto. Eh, por favor, una más. Bueno, y como resultado, tuvimos el plan COVID implementado. O sea, quiero resaltar que el plan de vigilancia COVID, inicialmente nosotros como aeropuerto no podíamos parar porque el Estado había dispuesto que había que hacer vuelos humanitarios, personas que querían retornar a sus respectivas zonas, vuelos de carga, había que seguir manteniendo las regiones habilitadas, personal de minas que seguían trabajando, evacuaciones médicas, muchas evacuaciones médicos, logístico y operaciones militares. Desde el 15 de marzo del año 2020, que se inició la pandemia, nosotros tuvimos que continuar con las operaciones.
¿Y de qué nos sirvió? Nos sirvió de cierta forma para ir perfeccionando el plan, reunión con los stakeholders, concientización, hablar con todos nuestros clientes, hablar con el Estado y de esa forma involucrarlos en este proyecto. Parece mentira, ayudó mucho que lo han repetido muchas veces, teníamos un fin común, todos queríamos que el pasajero no se contagie, queríamos reiniciar operaciones y que el país siguiera avanzando. Entonces, cuando se reiniciaron las operaciones en julio, ya nosotros teníamos un plan implementado. Nosotros nos documentamos con las organizaciones internacionales, ASI, lo que es OASI, IATA, lo que es la DGAC, es decir, con todas esas experiencias, porque ya la pandemia se había expandido en buena parte del mundo, nosotros comenzamos a crear un plan y comenzamos a ponerlo en práctica mientras realizábamos este tipo de operaciones hasta que se inició las operaciones comerciales, como les repito, en julio. Todo el personal estaba preparado, todos estábamos conscientes, todos sabíamos prácticamente, éramos duchos en el proceso y podíamos irlo mejorando conforme avanzaba el tiempo. Otra cosa que quiero notar, nosotros nunca descuidamos lo que es la parte de medio ambiente. ¿Por qué? Porque el no haber aeronaves, la plataforma comienza a deteriorarse por lo que es los aceites de los aviones que no vuelan, había que la fauna, cambia la fauna, al no haber aviones, todo lo que es la fauna alrededor cambia. La concientización también a nosotros como parte de nuestros stakeholders, en nuestras tiendas tenemos muchas gente, o sea, de la región que vende sus productos dentro de los aeropuertos, Ayacucho, Juliaca, Arequipa. Por lo tanto, había que involucrarlos también a ellos en este proceso y a la vez que adquieran conciencia de que la pandemia era un peligro que todos teníamos que combatir. Después también a los vecinos se les dio charlas sobre la pandemia, se les dio charlas sobre el poder disgregar adecuadamente todo lo que son los desperdicios, las máscaras y todas las cosas que se están usando ahora en la crianza de sus mascotas, en no dejarlos sueltos. Es decir, fue un plan bastante eficiente, efectivo y adicionalmente de conciencia a la población, de que entendiera de que esto era un problema grande y que todos teníamos nuestra responsabilidad en cómo combatirlo. Una más, por favor. Entonces, para terminar, en las conclusiones, son un poco de lo que ya hemos venido hablando en este seminario de sostenibilidad. Como ven, a pesar de contar con organizaciones diversas, Estado, stakeholders, nuestros productores, etcétera, líneas aéreas, Corpac, cada una contribuyó a crear un valor. O sea, todos estaban conscientes de que teníamos que cuidarnos y que teníamos que reiniciar operaciones y estar preparados para eso. Y al estar todos alineados hacia un objetivo compartido, cada uno hizo gestión de su personal y nosotros lo único que hicimos es integrar a todo el personal, darle sus responsabilidades en cada una de las fases que les expliqué de un vuelo y ellos deberían preocuparse de que mantener eso, es decir, que la gente siga con esto, ¿no? Después, la estrategia ayudó mucho que todo sea en el aeropuerto, o sea, todos estábamos dentro del aeropuerto, con restricciones o sin restricciones, con mascarilla o no, ayudó mucho que estuviéramos todos integrados y que todo el tiempo estemos conversando y viendo cómo se mejoraban los procesos. Importante, el financiamiento, cada parte tuvo que aportar en lo que le correspondía. O sea, no, el concesionario de por sí solo no podía asumir lo que es la automatización, lo que es la señalización, lo que es los avisos continuos de que póngase la mascarilla, el perifoneo, por decirlo así. Después, esto era parte de un gasto y eso teníamos que hacerlo en conjunto para que pudiera ser eficiente el proceso que juntos habíamos planificado, ¿no? Finalmente, el trabajo conjunto nos permitió la identificación del valor intrínseco del proceso, es decir, nosotros queríamos que las operaciones se activaran, queríamos que la gente estuviera protegida para que no se contagie
y que recuperara la confianza en los vuelos. Y queríamos, de todas maneras, como parte de todo este plan de sostenibilidad y de relaciones confiables, impacto esperado en beneficio de la región, las empresas y los usuarios. Con eso concluyo y estoy disponible para cualquiera de sus preguntas.